¿de qué manera se da esa realidad y esa cotidianidad? No para resolverle los problemas, ¿no? Porque ni somos psicólogos, ni somos psiquiatras, ni trabajamos las conductas clínicas, trabajamos las conductas comunicativas. Las mujeres hablan de todo: comunicación estratégica, variables, jefes, líderes, colaboradores, organizaciones. Sí, aquí en el podcast La M en Comunicación es por mujer. Comenzamos. Agradecemos mucho este tiempo, este espacio que te estás tomando pues para responder a estas preguntas sobre la investigación que estamos desarrollando, que es el podcast de Semillero de Investigación de Derechos Humanos y Comunicación para la Paz de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Y bueno, pues nos complace mucho tener a una gran invitada, además comunicadora social, periodista de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. ¿Tú eres de Bucaramanga, originaria de Totalmente, sello propio, santanderiana, de pura cepa, como dicen por ahí. Súper. Además veo por acá maestrante en comunicación estratégica, con amplia experiencia veo yo en todo el tema de la docencia, no solamente en temas periodísticos, también en temas de relaciones públicas, así que para mí y para nosotros acá como investigadores en este proyecto es un placer y un gusto tenerte el día de hoy. Ivonne, muchísimas gracias por aceptar pues la invitación. No, muchas gracias, Lina, y al profesor José, pues por permitirme, digo yo, compartir este humilde conocimiento y experiencia en esta investigación. Bueno, entonces ya entrando en nuestro tema, como lo hablábamos con el profe, ya hemos venido realizando un par de encuestas también, tanto a organizaciones con las que tenemos convenio como a los colaboradores dentro de estas organizaciones, y particularmente pues encontramos unos hallazgos, en este caso sobre el tema de redes sociales en el ámbito dentro de las organizaciones, lo cual se ha vuelto un elemento muy práctico, ¿no? Las redes sociales actualmente son muy, muy importantes, y pues ahora más en pandemia se dio esa visualización de las redes como un componente muy importante, como un canal de estrategia muy importante. Sobre esto, y partiendo de este hallazgo que realizamos de esa importancia de las redes y de la comunicación, ¿cuál consideras que es el valor que han cobrado precisamente las comunicaciones digitales internas y externas a partir de las redes sociales? Ya digamos hablando en este caso, pues con la pandemia, que se ha notado mucho más. Bueno, yo creo que esto lo respondería, Lina, en 3 palabras. Nueva forma, 4, de interacción. Nueva forma de interacción, ¿no? Desde esa mirada, a mí sustancialmente, diríamos, desde el rol como profesional, pero también desde esa comunicación que siempre digo yo dentro de mis estudios, pero también a mis aproximaciones con las organizaciones, sobre todo el sector privado público, es tan necesario ese sentido humano desde esta comunicación, ¿no? Y un poco cuando llega este tema de la pandemia, pero también a partir de aquí otras situaciones que pueden volverse coyunturales en ese sentido, y entran las redes sociales, como tú muy bien lo mencionas, a ser casi, ¿no?, allí como esta alternativa estratégica en términos de esta comunicación. Empieza el reto de ver, ¿no?, estos espacios o estos entornos no solo como algo desde un enfoque instrumental o mecánico, sino que empezamos a verlo desde esta nueva forma de interacción como un aliado, ¿no? Un aliado en tiempos de crisis, un aliado no solo en tiempos de crisis, sino también en los riesgos que puede presentar cualquier organización, y que en ese sentido nos demanda, si bien no podemos humanizar estos aparaticos, ¿no?, las herramientas que nos permiten comunicarnos, o por lo menos en el caso de las redes sociales, casi que iniciar o entablar diálogos a través de una red social, sí podemos conseguir de una forma, diría yo, más allá de improvisada, ¿no?, como nos sucede a veces a través de las redes sociales, o mecánica, como lo acabo de mencionar, lograr entender un poco la realidad de quien está al otro lado de esa red social, ¿no?, y está asumiendo en ese momento el papel de internauta ávido, no solo de una información, sino que en situaciones como estas también están ávidos de acompañamiento, están ávidos que les hablemos a través de esos mensajes, y que además están a la espera, ¿no?, con base a esa información, que lleguemos de una manera no solo, diríamos, aleatoria o porque tocó escribir allí o construir algo, sino que realmente tengamos en cuenta sus prioridades y sus necesidades de cara a estos espacios. Precisamente para continuar con esto que nos estabas comentando, muchas de
de las empresas, de las organizaciones con las que tuvimos el contacto, alrededor del 50% pertenecen al sector MIPYME, y ellos indican que dentro de estas estructuras no existe alguien que se encargue del tema de comunicaciones, precisamente del tema de redes sociales, que pueda dar esa parte humana a la empresa a través de la red social. Y pues indican que es importante tener una asesoría externa. En ese caso, ¿cómo determinar la importancia de nosotros como comunicadores y dársela a estas personas, sobre todo estas pequeñas empresas, de decirles, es importante que cuenten con alguien del área de comunicación para que los ayude en esa gestión de redes? ¿Cómo determinar esa importancia? ¿Cómo mostrárselas a ellos? Yo creo que para generar, o uno de los principios, diríamos, de la persuasión, y en este caso que es un componente que aplica frente a lo que tú estás preguntando o planteando, es necesario mostrar, ¿no? Mostrar con testimonios, mostrar casos. De repente, desde el ejercicio de este comunicador, ¿no? Como asesor, como consultor, como director consejero o como parte en algún momento de algún tipo de empresa, compañía u organización social, ¿no? Es mostrarle a la MIPYME, porque también hay que entender que ellos están, diríamos, descubriéndose en este campo también, ¿no? Algunos lo desconocen, otros lo ignoran, y ciertos, diríamos, contextos corporativos desde este enfoque terminan teniendo aprehensión con respecto a cuál es el papel, ¿no? De la comunicación, o cómo eso terminaría a ellos contribuyéndoles desde el ejercicio de su modelo de negocio. Entonces, más en estos tiempos, ¿no? De las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, más en estos tiempos donde estamos hablando en términos digitales, es necesario en estas organizaciones con estas particularidades influenciarlos con esos testimonios, influenciarlos con esos casos, influenciarlos con las experiencias y las vivencias que han tenido organizaciones de su mismo estilo, que si bien, insisto, cada uno tiene unas particularidades, pues han afrontado y han tenido que vivir de repente experiencias muy similares, y es una forma a través de esa persuasión de generar un espejo, y un espejo que les va a permitir a ellos, ¿no? Entendiendo, insisto, sus características, reflejarse en las situaciones de otros y evidentemente entender a partir de ese reflejo qué es lo que ellos realmente necesitan en función de sus prácticas y qué es lo que están demandando de cara a ello. En contraste, digamos, con estas pequeñas empresas, las grandes organizaciones pues ya tienen establecidas oficinas de gestión de comunicación, ya tienen todo muy determinado. En ese sentido, ¿cuáles son los aspectos que deberíamos tener ya nosotros como profesionales para optimizar esas estrategias de comunicación, de marketing, que corresponden ya a esas grandes organizaciones? No hablamos de las pequeñas, de mostrarles estos casos, de casos similares para que ellos puedan pues tener como esa motivación y entender la importancia de la comunicación. Pero sobre estas grandes organizaciones, ¿nosotros qué debemos tener en cuenta para optimizar esos departamentos de comunicación? Bueno, la optimización de estas estructuras, como tú las llamas, o de estos departamentos que a simple vista están engranados, ¿no? Y están allí correlacionados y sintonizados. Para mí, la estrategia fundamental en ese sentido está sustentada en un solo término, a propósito de las palabras de la primera respuesta. Y en este caso es un solo término, diagnóstico. Para mí es fundamental, y si tú me hablas de optimización y por supuesto de generar esa usabilidad en términos de este campo, ¿no? Y de las funciones, además, que asumen estos departamentos, es prioritario que se esté diagnosticando, por lo menos, diría yo, dentro de unos lapsos de 3 meses, ¿no? Cada 3 meses, cada trimestre, estar diagnosticando estas, diríamos, actividades, acciones, procesos tendientes dentro de estos departamentos, porque solo a través del diagnóstico o de un proceso de intervención tú puedes llegar a identificar a partir precisamente de unas categorías que tú como consultora, como comunicadora de antemano, sabes qué es lo que quieres lograr a través de la obtención de esa información, logras detectar, ¿no? Logras identificar en términos de ese diagnóstico en qué se está fallando, qué aspectos pueden llegar o son susceptibles de mejora, o de repente qué cuestiones que estos departamentos a través de sus comunicadores están asumiendo realmente le funciona a la organización. No hay otra forma de hacerlo. Yo no puedo hablar de optimización
¿cierto? Dentro de estos procesos, simplemente llegando y a ojo, o porque yo pertenezco a la organización, o si estoy fuera de ella porque terceros o una fuente intermediaria allí me lo cuenta, o una fuente primaria, llego a reconocer que estas son las fallas y sobre esto vamos a actuar. No, es necesario ser responsables en este papel de los comunicadores y por eso bienvenida a esta investigación porque ya de verdad es el tiempo de tomar conciencia que como comunicadores no estamos solo llamados a trabajar operativamente. O sea, si bien la operación se requiere, hay que entender que tenemos que reflexionar previamente para llegar a esa operación. Entonces, para optimizar esto que están asumiendo estos departamentos, que es lo operativo, es necesario estar reflexionando y cuestionándonos, sobre todo porque los factores, mi querida Lina, tanto externos como internos, van cambiando. Los tiempos cambian, las necesidades se modifican y la organización tiene que estar, ¿no? Diríamos, no es flexible, sino estar preparada para adaptarse a esos cambios. Y eso solo se logra cuando se puede identificar esas situaciones a partir de estas intervenciones que nos pueden decir dónde está el punto álgido, cuál fue el punto detonante y qué de lo que se ha hecho en un anterior diagnóstico que arrojó, por supuesto, unos resultados y donde se asumieron unas estrategias, tenemos nuevamente que revalorar para lograr, ¿no? Inicialmente o comenzar el ciclo y poder identificar y llegar a lo que tú llamas que es esa optimización. Muchas de las empresas reconocen que estas tendencias o que se deben volcar los esfuerzos precisamente a las áreas digitales, no muchas de ellas vienen simplemente de pronto de hacer todas sus gestiones de forma presencial, pero sobre todo con ese tema de la pandemia se dieron cuenta de la importancia de lo digital. Em, pero es importante mantener esa presencia en los medios tradicionales o definitivamente la comunicación digital de ahora en adelante, después de que pase todo este tema de la pandemia, va a ser lo más importante y lo fundamental, sobre todo en estrategias de comunicación y de marketing. Mira, yo soy, discúlpenme a quienes piensan de manera contraria, pero yo soy una convencida desde, insisto, mi humilde experiencia, que lo tradicional no se pierde. O sea, es decir, hay un equilibrio o debe existir un equilibrio entre lo tradicional y lo digital, ¿ya? Porque también hay que entender que en las organizaciones hay diferentes tipos de público, con unas necesidades y unas prioridades diversas. Hay inclusive dentro del mismo grupo de colaboradores que pertenecen a los diferentes niveles de la organización, ¿no? Estratégico, directivo, mando medio u operativo, personas que a veces diríamos, y eso no te lo podría asegurar, tendrán sus razones o de acuerdo a lo que experimentan, que no acceden tan fácilmente, no hay todavía cierta distancia con lo digital. Sin embargo, no podríamos decir tampoco si por edad, porque yo conozco gente, ¿no? De cierta edad mayor que accede a lo digital, pero por las razones que ellos tengan, se alimentan informativamente o generan interacciones a través de lo tradicional. Entonces, siento que lo tradicional no se puede perder. Inclusive te quiero comentar que hace unos años se hizo una investigación en España, no recuerdo la universidad puntualmente, pero la tengo de tarea para averiguar y darte la información, donde España, que es la cuna, ¿no? Diríamos de esto de la comunicación y las empresas no dejaban a un lado aún lo tradicional, o sea, lo tradicional, los medios tradicionales continuaban. Y hoy en un debate, no un debate, sino en una charla con un colega y amigo, que él maneja la parte digital, es el experto en eso, hablábamos un poco de eso, ¿no? No es que no entremos en lo digital, tiene que estar omnipresente, ni siquiera presente, tiene que estar omnipresente, sino que cómo podemos lograr desde lo tradicional, los formatos tradicionales, ajustar informaciones para este tipo de públicos con unas necesidades y unas tendencias y cómo desde lo digital logramos llegar a otro tipo de públicos siguiendo la misma línea, ¿no? O encaminando, como digo yo, o remando el mismo barquito hacia un punto o hacia el mismo horizonte que no es otro que los objetivos que persiguen las organizaciones. Entonces, no hace más enriquecedor, ¿no? En una organización que se puedan tener los dos frentes y, ¿por qué no? Como se ve, por ejemplo, en algunos temas como la transmedia, tú lo sabes, ¿no? Cómo logramos a través de diferentes medios generar una información que se convierte a partir de distintos formatos, cómo lograr también desde lo tradicional que no se ve allí como lo conservador, sino que en algún momento entre,
¿no? Hacer una unidad con lo digital, respondiendo única y exclusivamente a los intereses de esos grupos de públicos objetivos, perdón, o a esos grupos stakeholders que se encuentran en la organización. Porque lo que importa aquí es el capital humano. Y a eso le apuntamos. Precisamente teniendo en cuenta esta respuesta que nos acabas de dar, ¿de qué manera las organizaciones podrían identificar las formas adecuadas de interacción en esos escenarios digitales, esas formas de poder conectar eso digital con lo tradicional y seguir avanzando? Cuando aprendemos a entender a los públicos, a los comunicadores se nos ha olvidado que las personas son personas y que en ese sentido tienen unas características que los determinan. Y esas características, aunque nos guste o no nos guste a estos profesionales, a estas nuevas generaciones de profesionales, pues inciden sustancialmente en lo que ellos necesitan o en la prioridad que tienen a nivel tanto de interacción como de información. Entonces, un ejemplo de ello, Lina, es que las personas tienen unos sistemas culturales que los rigen, tienen unos sistemas de formación, tienen, además cargan, como digo yo, con unos costalitos personales que terminan muchas veces, ¿no?, incorporándose a la vida laboral, que no debería ser así, pero eso es humano. Entonces, ¿cómo lograr que la organización entienda en representación de este comunicador, que el comunicador, ¿no?, allí hablándole al nivel estratégico, comience a entender de qué forma es la realidad de estos colaboradores, o sea, de qué manera se da esa realidad y esa cotidianidad, no para resolverle los problemas, ¿no?, porque ni somos psicólogos, ni somos psiquiatras, ni trabajamos las conductas clínicas, trabajamos las conductas comunicativas, pero cómo reconociendo, ¿no?, esa realidad de cada quien dentro de un grupo que está a mi cargo, yo empiezo a entender qué es lo que requieren estos grupos que se identifican de repente con ciertas cualidades comunes o características comunes a nivel de interacción y a nivel informativo. Yo creo que tú estás pensando, bueno, ya, ¿por qué me habla de interacción y por qué me habla de información? Porque son dos cuestiones distintas. Una cosa es suplir una necesidad a nivel de interacción, que es intercambiar, que es vincularse con ese otro, que es hacerlo parte del proyecto de la organización, de esa línea de pensamiento y filosofía de vida. Y otra cuestión diferente es la información, que es lo que se transmite, ¿no?, qué es lo que yo necesito para saber algo o para entender algo en función de una responsabilidad, de una tarea o de un desafío que me han asignado dentro de mi cargo o mi perfil. Entonces, las dos cuestiones son prioritarias y necesarias. Entonces, a tu pregunta es eso, ¿cómo lograr saber de qué forma lo tradicional termina siendo un complemento o una respuesta de lo digital? Cuando tú entiendes, y te lo voy a decir también en un término, otredad. Cuando tú entiendes la realidad del otro, empiezas a comprender a nivel operativo, es decir, a nivel de estos medios, qué es lo que requiere esta persona para comunicarse en esa interacción, ¿no? La comunicación es interacción, y para informarse acorde con lo que necesita. Perfecto. De hecho, esa era como, o esa es la recurrente en todo lo que encontramos durante esta primera fase y es ese sentido de, bueno, nos quedamos o hay unos muy en lo digital o hay personas muy en lo tradicional, pero es que hace falta esa forma de ver, de entender cómo funciona realmente y ya lo hablábamos de pronto también con otras invitadas anteriormente, entender, ponerse también en los zapatos del otro, no solamente generar y generar información y recibir la información, sino también entender a quién se la estamos generando, precisamente pues para poder recibir ese feedback y que nosotros sepamos de mejor manera cómo equilibrar todos estos aspectos. Entonces, para nosotros es muy importante también tener a alguien como tú que nos diga y que nos oriente sobre esto y sobre por qué esto está pasando, porque fue un recurrente de todas de las respuestas que recibimos generalmente. Entonces, esa era como la pregunta importante de cierre, porque era como la que concluía todo este tema que queríamos abarcar dentro de digital y tradicional. Entonces, nuevamente agradezco muchísimo la respuesta a todas las preguntas, a toda esta evaluación y sobre todo este último ejemplo que es como medio un caso. No sé si de pronto también tuviste algún caso similar que se haya relacionado de pronto alguna experiencia con alguna organización donde haya pasado eso, esa parte de querer unir lo digital con lo tradicional, pero que era un poco complejo. De pronto pasó alguna vez, algún caso antes de que cerremos, que nos quieras contar. Me pasó a mí, Ujú.
¿Qué más caso que ese? Por eso yo hablo desde lo que vivo, porque formo parte de esa sociedad y de esos actores corporativos. Yo, como tú muy bien lo dijiste, actualmente estoy trabajando con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, mi alma mater, además. Y a mí me sucedió, yo tengo que reconocerlo aquí ante esta grabación, aprehensiva a no más con el tema digital. O sea, a mí me hablaban de lo digital y era como un monstruo persiguiéndome por un pasillo oscuro. ¿Por qué razón? Por eso te lo digo. A veces no sabemos ni las razones, simplemente nos colocamos allí, ¿no? Como un stop, ¿no? Y casi que nosotros nos estamos mecánicamente diciendo, usted no puede, yo no puedo, dejemos eso allá, sigamos con lo tradicional. Y cuando hubo este tema de la pandemia, que yo ya estaba aquí en la universidad, inclusive nueva, acababa de hacer la transición de Bogotá, porque yo llevaba 23 años en Bogotá, llegué a Bucaramanga y el primer año pues estuve en otra universidad y el segundo año, que fue en el 2020, llego aquí a la Autónoma de Bucaramanga. 2 meses conociendo equipo nuevo, conociendo docentes, adaptándome a un sistema, ¿no? A la región, que aunque era mi región, pues 23 años, yo era más de Bogotá que de Bucaramanga. Y llega esto de la pandemia, ¿no? Y pues sí, lo presencial maravilloso, lo tradicional, hablemos, el voz a voz, el contacto directo. Entonces tú miras a los estudiantes, si están haciendo una mueca, tú los reprendes, les hablas con la mirada, los tocas, les das cariño, ¿no? Y llega la pandemia y ¿qué? Un computador. Y digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cierto? Ah, no es su opción. Es que lo tiene que hacer, usted tiene que adaptarse. Usted no habla de la comunicación con sentido humano, adapte estas herramientas que le están dando porque no hay otra opción, o sea, no hay otra alternativa. Adáptelas a un sistema de enfoque o con enfoque más bien humano y comience usted a capacitarse, a entrenarse. Y en ese entrenamiento y en esa capacitación, ¿qué hacía yo? Utilizaba lo digital, por supuesto, estas herramientas para mi pedagogía, pero las actividades que no eran ni Kahoot ni nada de eso, la herramienta digital, sino yo utilizaba otras herramientas digitales, la lúdica, yo me la ideaba desde lo tradicional. Entonces colocaba al estudiante a través de una actividad de retos que necesitaba esta herramienta, pero unía lo tradicional. Corra usted por su apartamento o por donde está para cumplir el reto y llévelo aquí a la herramienta digital para presentarlo. Entonces es un claro ejemplo. ¿Y qué pasó? Fui premiada como una de las docentes en ese momento que se había adaptado al tema de innovación en la parte tecnológica y fui premiada además, aquí por mi colega que me está escuchando, es el coordinador de la especialización en comunicación digital y medios interactivos aquí en la universidad. Fui premiada para dictar un módulo en esta especialización. Entonces, eso es Lina. También el reconocer las necesidades de los públicos hace que cuando te toca, que en el caso mío fue impuesto, ¿no? Tocó, el factor externo lo hizo así, no había otra manera, pues tú llegas de una vez, casi como que optimizas esa capacidad y te esfuerzas y lo consigues y terminas amando algo que hasta cierto punto no querías y lo terminas amando porque la misma situación te obligó a experimentarlo. Y así sucede en las organizaciones. Cuando tú reconoces a los públicos en sus necesidades y empiezas a acercarlos, ya sea por necesidad o ya sea porque la situación lo está meritando, los acercas sin imposición, sino por la misma vivencia, ellos terminan entendiendo y generando un equilibrio entre las dos miradas o entre los dos enfoques. Excelente, Ivonne, muchísimas gracias por ese ejemplo. Creo que no hay como la experiencia para poder clarificar todo este tipo de situaciones y asimismo nosotros también podemos generar como esa reflexión, que es lo más importante. Muchísimas gracias por las respuestas, por este último ejemplo y nada, estaremos compartiendo los resultados y bueno, otras futuras conferencias. Ay, Lina, muy querida, de verdad. Y por supuesto, claro, aquí estamos también en representación de mi universidad, lo que ustedes requieran, necesiten, aquí abierta. Y espero que les vaya muy bien. Y noticias del podcast, ¿no? Aquí quedo expectante. Este fue un episodio más del podcast La M en Comunicación es por Mujer. Gracias por escucharnos, dale play y sigue en contacto. Nos vemos.